bien. O de pronto no se conectaron ayer por alguna situación. Sé que hay inconvenientes de fluido eléctrico. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, Los Libertadores, no había luz. Llegó como a las 5 de la mañana, toda la noche sin fluido eléctrico. Pero bueno, son situaciones que escapan al control nuestro. Sin embargo, pues les recuerdo que para mañana, en la hora normal de clase, es decir, a la cuarta hora, de 9:45 a 10:30, vamos a estar resolviendo en el documento de Google, vamos a estar resolviendo el primer examen, 10 preguntas. Yo les había compartido el documento para que repasen ejercicios, ¿verdad? Sería lo primero. Ya en las horas de la tarde voy a actualizar las notas, de las dos actividades que llevamos. Habían algunos que no tenían una o dos o ambas, por eso no había actualizado esas notas. Ya tengo la mayoría, las voy a actualizar. Bueno, la oración de hoy, de la mañana del día de hoy, miércoles, dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de este nuevo día que nace, vengo a pedirte paz. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor. Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave, bueno y todo lo que a tu bien haga bien. Ver detrás de las apariencias de mis hijos, de mis amigos, como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad existente en cada uno. Cierra, Señor, mis oídos a toda murmuración. Guarda, Señor, mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado, mi Señor, y justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme, Señor, de tu bondad. Señor, haz que durante este día yo te refleje en mis pensamientos y en mis acciones. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en el día de ayer estuvimos trabajando una parte final de gases. En el día de hoy vamos a seguir hablando de gases, pero con connotaciones a otras sustancias, a sólidos y a líquidos, incluso en presencia también de gases. No quiero comenzar ese tema como si fuese un tema nuevo. Quiero siempre hacer un recorderis. Y para hacer ese recorderis vamos a comenzar precisamente por establecer unas diferencias que de pronto, por la eventualidad en la que estamos, de pronto por la atención que no le supimos dar, de pronto se nos ha olvidado algunas cosas. Esa primera parte tiene que ver sí o sí con las diferencias que desde la química existen entre las clases de materia, ¿verdad? Recordemos que el campo de acción o el movimiento científico como disciplina académica de la química es todo lo referente a materia. En grado décimo habíamos dicho que materia es todo lo que existiese en el universo. Si existe, vamos a colocar eso entre comillas, no para ponerlo en duda, sino para priorizar. Si existe, entonces debe haber una connotación, por ejemplo, de masa. Si existe la materia, debe tener masa como condición número 1. Debe ocupar un espacio o un lugar. Entonces hablaríamos de volumen. Si hay masa, hay volumen. Si están esas dos características materiales, masa, volumen, tiene que haber una tercera. Y esa tercera precisamente es densidad. De la que hablábamos ayer en la ley de Graham. Densidad directamente proporcional a la masa, pero inverso al volumen. Y tiene que ver esa densidad
con el movimiento de las partículas de un gas, tal cual lo propuso el señor Thomas Graham, cuando nos proponía que las velocidades de difusión de dos gases son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus masas moleculares. Ayer estuvimos hablando de eso. Pero si hay masa, volumen y densidad, necesariamente tienen que generarme cierta capacidad de movimiento o de estática. Luego entonces existe energía. Mira todo lo que desencadena masa. Si hay energía, necesariamente tiene que haber una temperatura. Y así sucesivamente todas esas características materiales que ustedes vieron el año pasado. Sin embargo, como es tan infinito, mira que aquí puntos suspensivos, es tan infinito las características de la materia, igual se ha podido establecer algo así como una diferenciación. Esa diferenciación obedece a qué tantas propiedades pueda tener la materia, llámese propiedades generales o llámese propiedades específicas, como vieron ustedes el año pasado. Al tener en cuenta ese montón de propiedades, dentro de las cuales precisamente aparece viscosidad, densidad, capacidad de reacción, maleabilidad, bueno, en fin, todas esas cosas que ustedes manejaron el año pasado como propiedades de la materia, el hombre ha querido diferenciarlas teniendo en cuenta esas propiedades. Hay algunas que las tienen algunas, valga la aclaración, y hay otras que solo son específicas de una parte. Ejemplo, los metales. Los metales tienen unas características distintas a los no metales. Por aquí abajito te hablan de eso. A los no metales. Por eso el dicho común reza, abro comillas, no todo lo que brilla es oro. O sea, no todo lo que aparenta ser metálico lo es. Lo que quiere decir eso, ¿verdad? No todo lo que aparenta ser metálico lo es. Así como habíamos dicho en orgánica, que no todo lo que tenga carbono es orgánico. Hay algunas excepciones. Pues bien, teniendo en cuenta eso, la diferenciábamos el año pasado en que alguna porción material se pudiesen clasificar como mezclas y otras a las que las podíamos clasificar como sustancias puras. El año pasado vieron muchísimas cosas de este escenario de sustancias puras. Incluso vieron otras de las mezclas. Cuando hablaban de estequiometría, hablaban de reacciones, calculaban reactivo límite, balanceaban la ecuación, etcétera, ¿verdad? Dentro de esas sustancias puras, ¿qué debemos recordar? Que hay dos subcategorías. Los elementos, los más de ciento y tantos elementos que tenemos en la tabla periódica, esos elementos unitarios, necesariamente, si aplicamos ahí el concepto de elementos según conjuntos en matemática, los elementos de la tabla periódica suenan a muchos, sí, en verdad lo son, 118 y los que faltan. Pero hay algunas grandes características que nos obligaban a diferenciar a esos elementos. Algunos que llamábamos metales. Es más, los ubicábamos en un sector específico de la tabla con algunas excepciones. Metales. Otros que no tenían esas características o esas propiedades, entonces le llamábamos no metales. Otros que parecían ser a lo uno y a lo otro. Como se parecen a lo uno y a lo otro, no están definidos. Como no están definidos, a ese tercer grupo de elementos los llamaban ustedes el año pasado metaloides. Y a grandes rasgos vamos a recordar aquí algunas cositas. Por eso les decía, recordemos algo antes de comenzar. No puedo partir de supuestos. No, ellos debieron ver eso. No. Vamos a mirarlos, así sea de manera muy general. Decíamos en ese momento de los metales que estaban ubicados a la izquierda de la tabla periódica, con algunas excepciones.
Porque si revisamos la tabla periódica, encuentro que el hierro no está a la izquierda, está en el centro. Que el zinc no está a la izquierda, tiende a estar en el centro. Que el mercurio no está a la izquierda, tiende a estar en el centro. Que el hidrógeno está a la izquierda, sin embargo, no es un metal. Por eso les decía, generalmente los ubicábamos a la izquierda de la tabla si la miro de frente. Los no metales estaban a la derecha de la tabla periódica. Es más, nos decían, desde el 2A, si me quiero ubicar bien, desde el 2A hasta el 7A. ¿Eso será verdad? Hasta ahí, de eso que hemos escrito, que no es verdad. ¿Alguien me recuerda? Profe, aquí hay una contradicción, porque si usted nos dice que los metales están a la izquierda y luego me habla de los no metales y me dice que la derecha es el grupo 2, no puede ser, porque el 2 está a la izquierda. Ah, sí, verdad, no es 2, es 3. Del 3 al 7A, sin incluir el grupo que no está ni entre lo uno ni en lo otro, que son los gases nobles. El metaloide o los metaloides son elementos que se consideran intermedios entre metales, su comportamiento entre metales y no metales. Esos son los metaloides. Elementos porque son unitarios, y cuando esos elementos conservan todas sus propiedades físicas y químicas, se unen con otros elementos, me generan lo que dice el mapa conceptual inicial, que son los compuestos químicos, que en realidad es el agregado de varias sustancias simples. Aquí quiero recordar algo. Los compuestos, que son uniones de elementos, se representan por fórmulas, y los elementos los representábamos por símbolos. Los símbolos pueden ser una letra, 2 letras, 3 letras. Los compuestos los representábamos el año pasado por fórmulas. Es una cosa bien distinta a una representación de un elemento. Si hay fórmula, estoy hablando de un compuesto, o sea, de una molécula. Es el agregado de 2 o más símbolos. Pero resulta que a veces nosotros nos confundimos, segundito, cuando alguien escribe esto, separadito, Cl2. Vamos a recordar estos dos ejemplos para no ser tan cansón. Cl2 o 2, eso no es fórmula, profe, porque nos acaba de decir que es la unión mínima de 2 o más elementos. Sí, pueden ser iguales, como en este caso, cloro, o pueden ser iguales, como en este caso, oxígeno. Estas fórmulas son de compuestos monoatómicos, que es la representación de un compuesto de una misma clase de elementos monoatómicos. Del cloro y del oxígeno hemos representado un mol. Para hallar la masa de ese mol, yo multiplico el 2, que es el subíndice, por la masa del cloro. 2 por 35.5 me dará 71, y 2 por 16 me dará 32 gramos mol, compuestos monoatómicos. Pero si el año pasado me decían esto, la más conocida, fórmula del agua, y una de las más conocidas, la fórmula del cloruro de sodio, sal de cocina, ya no puedo decir que son monoatómicos, porque el hidrógeno es distinto del oxígeno, así como el sodio lo es del cloro. Igual son compuestos, como los primeros, pero la fórmula me indica que el compuesto no es monoatómico, que el compuesto es biatómico. Igual que encuentro de parecido
Que hay símbolos, sí, y que hay subíndices, sí. ¿Cuándo se escribe un subíndice en una fórmula? Cuando es distinto de la unidad, ¿cierto? Estos son compuestos diatómicos. Pero también ustedes el año pasado hablaban de esta fórmula. Por ejemplo, ya esto tiene 3 o más de 3 elementos. Ahí estableceríamos los poliatómicos. Estos numeritos, a diferencia de estos, segundito, a diferencia de estos, que es 2 con respecto a 1 y 1 con respecto a 1, que son las proporciones, ya las que hablaban por allá en las leyes ponderares, esas leyes ponderares son 5, que me estratifican la columna, si me permiten ese término comparativo, la columna vertebral de la química. Todo compuesto es eléctricamente neutro, sí, carga neta de un compuesto, ¿verdad? Además de eso, en todo compuesto existe una proporción definida y entera de los elementos. Sí, mira, aquí hay un 2, igual que acá. Aquí hay un 2 que es entero, igual que el 1. Aquí no se escribe nada porque la representación simbólica es de 1. Y esas son proporciones definidas. Yo no puedo decir que aquí va un 3 y que aquí va un 4. Bueno, sí lo puedo decir, pero usted no va a creer eso, por aquello de la proporción. En ese sentido, ya este compuesto es totalmente diferente. Aquí hay un 2, aquí hay un paréntesis que me da muchísima información. Y por fuera de ese paréntesis hay un 3. Aquí existen metales, hierro, no metales, azufre, no metales, oxígeno. Pero este 3 me está indicando que este anión está presente 3 veces en el compuesto. 3 veces en el compuesto. Y que este anión muy probablemente viene de un ácido. Cuando hay la enfermedad de anemia, ahorita vamos a ver unas tablas para que nosotros asociemos que esto que decimos en química y que representamos por simbología sucede en mi cuerpo. Entonces les voy a mostrar 3 tablas, 3 láminas, qué hay en mi orina, qué hay en el semen y qué hay en la saliva. Solo por mostrar 3. Y encontrarás muchos compuestos parecidos. Entonces, cuando uno dice, no, es que la química no es lo mío, ven acá, es que nosotros somos química. Nosotros somos química. ¿Qué compuestos hay, por ejemplo, en la orina? Lo que asumo a relacionar es agua, bueno, eso es química. Sal, bueno, eso es química. Ahorita miraremos eso. Aquí los números, para recordarles, la proporción específica y definida sería 2 como subíndice. Aquí son 2 puntos porque escribir aquí es súper difícil. Así el computador sea táctil. 2. Este 3 multiplica el azufre, entonces sería 3. Este 3 multiplica el 4 del oxígeno, o sea, 12. Aquí la proporción no es tan sencilla, la proporción es 2, 3, 12. Y eso ya sería un compuesto poliatómico. Está formado por 3 sustancias diferentes, ¿verdad? Por eso dentro de la teoría atómica propuesta por John Dalton, del que hablábamos ayer, la ley de las proporciones de las presiones parciales, también participó en una de esas leyes ponderales, ¿cierto? Diciendo que incluso de la teoría atómica fundamental, los compuestos son el agregado de sustancias simples en proporciones definidas, ¿cierto? En proporciones definidas. ¿Por qué hablamos de compuestos? Porque son sustancias puras, no se pueden separar por métodos físicos. No es como cuando yo voy y pido en el Guacarí, por ejemplo, en uno de estos locales, una ensalada de frutas, pero digo, por favor, sin piña. Pero a la muchacha se le olvidó porque tenía muchas personas que atender y me prepara la ensalada
con piña. Resulta que no es que no me guste, sino que soy alérgico a la piña. Bueno, tengo dos opciones. Uno, dice, a la muchacha se le olvidó quién. Bueno, vamos a cambiar. Podría ser esa opción. Cambiamos la ensalada de frutas. O de lo contrario, si es que no me gusta, porque no soy alérgico, sino que no me gusta, tengo la opción de sacarle las piñas o dejar los pedazos de piña que hacen parte de esa mezcla. Ya no estoy hablando de un compuesto, estoy hablando de una mezcla porque físicamente observo cuáles son los componentes y los separo de manera física. No me gusta la piña, la saco. En el sancocho de gallina criolla que preparó mi mamá, como estoy a dieta, entonces no me quiero comer la papa, la yuca, el plátano. Lo saco o lo dejo allí porque lo estoy viendo donde está, mezcla heterogénea. Pero qué difícil es que el café con leche, que le llamamos nosotros aquí en la sabana, le saque la leche y le deje el café. Muy difícil. ¿Por qué? Porque a diferencia de la sopa, a diferencia de una hamburguesa, a diferencia de una ensalada de frutas, al café con leche no le puedo sacar la leche después de estar preparada, porque ya la condición es otra. Ya no veo a simple vista dónde están los componentes, o en un perfume voy a sacar solo el alcohol, no puedo, ¿verdad? Porque eso está íntimamente relacionado con cantidades específicas. O dentro del cemento no me gustó aquella partecita y le voy a quitar la tierra, no puedo. El cemento ya preparado, lo que conocemos nosotros popularmente como mezcla. Fíjate que los albañiles hablan de mezcla, utilizan arena, piedras, cemento por separado, pero una vez juntas y que eso se solidifique, ¿será que puedo separar, sacar la tierra y dejar solo el cemento? ¿O será que del aire yo solo puedo decir, voy a respirar la partecita del oxígeno que está a mi izquierda? No puedo decir eso. Entonces el otro escenario es de mezclas, pero de dos grandes clases, las heterogéneas y las homogéneas. Las heterogéneas son las que yo puedo ver a simple vista dónde están. En el sancocho de gallina criolla puedo separar la grasa. Mi mamá lo hace con una servilleta o yo lo hago con la cuchara. Separo la grasa porque la puedo ver. No se combina en ninguna proporción. Así que de una gotica de la grasa la veo dónde está. No se combina con el resto de sustancias. Heterogéneas, a simple vista. Homogéneas, en el Dolex yo no puedo sacar el componente que a mí no me gusta o que es muy feo al paladar, saco y me quedo con lo dulce. No puedo, porque es una mezcla de tipo homogénea. Y según grado 10, homogéneas, habían 3 categorías. Esta es la que nos vamos a encargar en este periodo de terminar de ver. Soluciones. Otro término que utilizan muchísimo en biología, coloide o suspensión. Profe, por eso es que un remedio de lo que les estaban dando a mi hermanito dice suspensión oral. Y en la etiqueta siempre dice agítese antes de usar. ¿Por qué será eso de suspensión? ¿Qué tiene que ver el término suspensión? Entonces nos remitimos a clases de materia. Un ejemplo de suspensión. Estamos viéndonos una película con el videobeam, las luces apagadas. Y yo veo, si alzo la mirada, el haz de luz, como dice la señora Jenny, que proyecta el videobeam, siempre voy a ver que hay como unas particulitas, como unas cosas que se mueven allí. Polvo. Puedo ver el polvo donde está suspendido, porque es un material en suspensión dentro del aire. Lo puedo ver. Otro ejemplo, sencillito. Voy para una finca, voy en un carro, pero viene un camión de allá hacia acá, en dirección opuesta. Como estamos en pleno verano, ya podemos imaginar el polvorín, como dice uno aquí en la sabana, que ese camión va a generar. Yo puedo ver dónde viene ese polvorín, pero por mucho que yo me esfuerce,
luego de cierto tiempo no alcanzo a ver hasta dónde se combinó, porque está, como dice uno popularmente, está en el aire. Entonces, si yo no tengo la oportunidad de ir en un carro que pueda elevar los vidrios, lo único que me queda es taparme la cara, la nariz con un pañuelo, porque ese polvorín igual va a entrar, porque yo veo dónde está esa columna de polvo, dice uno, material en suspensión. Coloide, me hablaban en biología de las 3 estructuras de una célula eucariótica. Bueno, a mí se me acaba de olvidar esos nombres, pero como yo sé que aquí hay chicos muy pilosos, Isabela, por ejemplo, ¿cuáles son esas 3 partes de una célula eucariótica? Isa, ¿me recuerdas? Se me acaban de olvidar. Recuérdame, Isa. Profe, yo quiero. Ok, listo. Dime. Membrana, el citoplasma y el núcleo. Ok, Estefi, muy bien, así es. Membrana, citoplasma y núcleo. A nivel de citoplasma, porque encuentro por aquí la ventanita, en citoplasma, que muy bien nos recuerda Estefi ahorita, aparece el profe con la expresión orgánulos citoplasmáticos y empieza con ese montonón de nombres: mitocondria, vacuolas, centriolos, lisosomas, retículo endoplasmático, ¿no? Entonces hay de 2 clases: liso, rugoso, ese aparato de Golgi, bueno, ese montón de nombres. Uno dice, pero orgánulos, ¿cómo así? ¿Será que eso está ahí como regado? ¿Qué pasa ahí? Cualquiera puede estar en cualquier lugar. No, hay unos lugares específicos, ¿verdad?, donde pueden estar, porque el coloide es un tipo de materia que no es lo suficientemente líquido para ser considerado como líquido, ni lo suficientemente sólido para ser considerado como sólido. Es un estado intermedio, pero mira, se separan mediante una membrana. Si la membrana es la capa más externa de afuera hacia adentro en una célula eucariótica, luego de esa membrana viene lo que Estefi nos recordaba: citoplasma. Citoplasma, ¿sí ves? 2 términos. Cito es célula y plasma es contenido. El contenido coloidal de la célula está conformado por el citoplasma. Allí, inmerso, que te hace un montón de nombres y cada nombrecito de eso es importante para la célula. Importantísimo. Coloide. Pero cuando me hablan de difusión, de la que hablábamos ayer, creo yo que me aprendo ese concepto de memoria, y se los decía ayer, es el paso de sustancias de un sitio de menor concentración a través de una membrana celular. Oye, ven acá, ¿y eso qué? ¿Qué pasa con eso? Bueno, resulta que dentro de las soluciones hay un ejemplo típico en nosotros, y es nuestra orina. En la orina yo no puedo ver dónde está este montón de cosas que me dicen aquí que existen en la orina. Disque creatinina, disque urea, ácido úrico, sodio, potasio, hay ion carbonato, hay ion cloruro, ion amonio. Hay cosas que me perjudican, claro, porque es un desecho metabólico. Hubo un tiempo, porque parece ser que las cosas son por moda, a alguien se le ocurrió decir que tomarse los orines podía curar algunas enfermedades. Tú le preguntas eso a un urólogo, por favor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si yo estoy eliminando cosas de mi organismo, mire, toxinas, allí pueden haber enfermedades infecciosas, pueden haber bacterias. Y si yo tengo ardor al orinar, yo tengo ya que preocuparme, algo pasa. Entonces yo recuerdo, no, pero fue que me senté en ese sillín de la moto muy caliente, de pronto me inflamé. Voy a esperar, voy a tomar agua y espero a ver si se me pasa. Y sí, efectivamente podía hacer eso, una reacción al exceso del calor. Pero si ese ardor persiste, preste la atención.
Si ya en lugar de haber ardor hay colores diferentes al normal, profe, que es un color normal en la orina, ya te lo muestro. Ya tengo que empezarme a preocupar, porque yo en ese conjunto de cosas de la orina no puedo ver a simple vista como en una empanada con carne, ¿verdad? ¿Dónde está la carne y dónde está el resto de cosas? O en una sopa. No me gusta tal cosa, pues no me la como, la dejo allí. Heterogénea. Ya esto que es solución, no veo dónde está el agua, así sea más abundante, y dónde están las hormonas. O si hay algo raro, constituyentes anormales, y que por eso el médico sospecha, no, tienes ardor al orinar, vamos a hacer un parcial de orina. Te lo haces en ayunas, dejas escapar la primera parte, luego tomas la segunda en un envase especial, higienizado, lo llevas y entonces el experto en ese campo, ¿cómo se llama el experto en ese campo? En hacer los análisis de orina, urólogo. ¿Cómo se llama? ¿Quién hace el análisis? Bueno, obvio, la enfermera te recibe la muestra de orina. Claro, sí, señorita, así es. El bacteriólogo es el que se encarga de mirar qué encontró y qué no debería encontrar constituyentes anormales. Azúcar, algo está pasando con los riñones, porque estoy eliminando azúcar en la sangre. Y empiezan las pruebas para supuesta diabetes o alguna cosa. Sangre, peor. ¿Cierto? No necesariamente tengo que esperar a que la orina sea roja para yo entender que hay sangre, porque si eres mujer y estás en periodo menstrual, obviamente que va a haber ahí restos de sangre. Obvio. Pero si eres un varón, no tiene por qué haber allí restos de sangre. Un golpe, ¿qué pasa con el riñón? Algo está funcionando mal. Albúmina, materiales de desecho o, en su defecto, cálculos, que es porque nos alimentamos con exceso de sal y desafortunadamente eso va a dañarme progresivamente la salud renal y me pone en riesgo la vida, porque la salud renal es fundamental. Es el filtro de mi organismo principal. No es el único, pero sí uno de los más importantes. Porque recuerde que a través de la orina, a través de las heces fecales, a través de las lágrimas, son vías de excreción nuestra. Y si sale, es porque no lo necesito, al contrario, me hace daño. Me hace daño. Eso por mostrarles solo uno. Voy a mostrarles otro. A veces porque lo quise bajar. Eso lo estoy organizando en un documento. Ser humano. Si ya lo de mezclas heterogéneas lo puedo diferenciar, ¿verdad? Lo puedo diferenciar. Vamos a mirar uno que sea bastante cortito. Bueno, aquí parece que nos explica muy bien esto. Imagínate. Semen humano tiene componentes conocidos y desconocidos. Algunos que se conocen se describen a continuación. Fosfatasa ácida. Y aquí hay unas unidades bien específicas. Nosotros no somos bacteriólogos, no, para nada. No somos urólogos, no, para nada. Pero sí podemos acercarnos a interpretar un análisis de orina, un análisis de colesterol, un análisis de química sanguínea. Entonces me entregan los resultados y la enfermera me lo grapa y entonces la consulta es dentro de 8 días. Oye, yo puedo abrir esos resultados, puedo leerlos, puedo interpretarlos, porque los resultados te aparecen. Lo que encontraron y lo que debería ser normal. Tú simplemente comparas y dices, oye, me ven acá, hay mucho colesterol en la sangre. Algo está funcionando mal. No debería tener tan alto los triglicéridos. O me parece que
O sea, ya usted puede tener una idea, no significa que va a ser la que el internista o el especialista te diga, pero no vayas así como que tan, así como te lo entregaron grapadito, no, ábralo, ese documento es suyo. Lógico que el experto es el médico, pero usted puede tener una interpretación general de eso, ¿verdad? ¿Qué más cosas hay en el semen? Bueno, mira, amoníaco. Lo normal es que esté entre 0 a 4.5 de la materia seca, ¿cierto? Una muestra de semen no es ni líquida ni es sólida, ¿cierto? Por todo este montón de componentes, y aquí no me muestran, por ejemplo, no los alcanzo a ver, los espermatozoides, que aproximadamente son un 10%. Vamos a buscar eso que no están. Bueno, general, listo, perfecto, me parece interesante esto. ¿Qué contiene? Generalmente el semen, agua, moco, pero también hay diferentes sustancias químicas. Debería haber, por ejemplo, algo que tenga que ver con el fósforo, ya que en el ADN aparece el ácido que como componente fundamental del ADN, que es el ácido fosfórico. Yo guardo mucha discrepancia con ese término, pero es el que generalmente la gente utiliza, así como alcohólico, ¿verdad? Aquel que tiene adicciones a esas bebidas. No le podemos llamar alcohólico porque no todos los alcoholes se pueden consumir, por ejemplo. Empezando por ahí, no todos los alcoholes se pueden consumir, porque para eso entonces el que usamos ahorita con esta eventualidad en la que estamos, ¿qué pasa? No lo podemos tomar, ¿cierto que no? Porque ahí los porcentajes son diferentes, entonces eso hay que intentar analizar. Sin embargo, la gente dice alcohólico, alcohólico, alcohólico. Sí, porque es una denominación nominal para ese grupo funcional, pero no es conducente a esa aplicación discriminada. Ácido fosfórico, guardo algunas discrepancias porque es un término inconexo con lo que me dice la fórmula. Cuando tengamos un tiempito, hablamos al respecto. Mira, aquí me dicen que voy a mirar si puedo ampliar aquí, vamos a perder tiempo. Aquí me hablan que menos de un 10% del volumen del semen en una eyaculación normal corresponde a los espermatozoides. Nos han dicho siempre que la forma de un espermatozoide en biología, me dicen sobre todo, que es similar a un micrófono y que toda la información nuestra está masculina, obviamente, está almacenada en la cabeza de ese espermatozoide, que esa cabeza se une a la colita, que le llamamos flagelo, a través de un cuello. El flagelo es lo que le da movilidad al semen, pero el semen solito no puede moverse, tiene que estar dentro de una sustancia que pueda permitir ese movimiento, y precisamente es el líquido que corresponde a más o menos un 90% restante. Y dentro de ese líquido, además de semen, va a haber incluso ácido fosfórico, ¿verdad? Luego me dicen que más del 90% es el líquido seminal, la parte semilíquida. De eso está formado por líquido seminal. La densidad de espermatozoides en el semen varía de 50 a 150 millones por mililitro. Millones, de 50 a 150, densidad es presencia. Para que el caballero sea fértil, no tenga problemas de ningún tipo, su composición por mililitro oscila de 50 a 150. Si esta cantidad es menor, puede haber semen, claro, pueden haber espermatozoides, más no es garantía de que sea fecundable, de que el caballero pueda fecundar, ¿cierto? Es muy diferente hablar de semen a hablar de espermatozoides. Fíjate que semen es el conjunto de sustancias presentes allí, y el semen es la célula. Falso, profe. El espermatozoide es la célula presente en el semen. Son dos cosas bien diferentes. Por lo que cada eyaculación contiene entre 200 y 400 millones de ellos. Aquí la importancia sería cómo ingresa la química, ya lo sabemos. Cómo ingresa la biología, ya la sabemos. Pero cómo ingresa la física a explicarme esto.
fácil, porque en física me hablan del movimiento parabólico, del movimiento rectilíneo, me hablan de la velocidad, me hablan del impulso. Entonces el caballero tiene necesariamente que realizar una fuerza para que esta eyaculación sea exitosa. Y esa fuerza está enmascarada dentro del proceso que se llama excitación sexual, que es un manejo hormonal, vía sanguínea. Entonces, allí la sangre se concentra en una zona especial del varón, al igual que en la mujer, y desencadena todo ese proceso que nos explican desde la biología. Pero lógico, para que esto exista entre 50 y 150 millones, el varón tiene que estar sexualmente desarrollado, porque nosotros tenemos dos tipos de información con la que nacemos, ¿cierto? Características sexuales primarias, sale varoncito, sale niñita, ¿verdad? Esa es la condición biológica primaria. Las características sexuales secundarias se da cuando hay una maduración, después de cierta edad, no antes, cuando todo esto esté plenamente formado. Y desde la biología me enseñan que, a diferencia de las mujeres, los varones tenemos que elaborar las células reproductivas, ¿verdad? Empieza la formación de eso. En cambio, ellas nacen con un número definido de óvulos, ¿verdad? De óvulos. Lógico que cuando empieza esa edad reproductiva, empiezan a funcionar. Pero nosotros tenemos que producir, imagínate esta cantidad, 200, 400 millones de ellos por cada eyaculación. Y se van almacenando. Bueno, en biología ya hablarían ustedes de todo eso. ¿Por qué mencionamos esta situación? Porque el término de soluciones, con esto terminamos por hoy. Ya sé que me extendí, 7:30 en punto. Voy a robarme un minutico en este concepto, que es el que vamos a ver a partir del día de hoy. Soluciones, que es una alternativa en la que se presenta la materia como mezcla homogénea. ¿Qué recordamos generalmente de soluciones? Fíjate que hablamos de orina y fíjate que hablamos de semen, no alcanzamos a mostrar saliva. Soluciones, siempre participa un soluto como componente y participa otro componente que es el solvente. Si hablamos del semen, me dicen que el resto, o sea, el 90% es el líquido seminal, y en la orina el 95-96% es agua. En la saliva también tiene que ser el agua, pero soluto pueden haber varios solutos. Solvente generalmente es uno, pero para hablar de soluciones, estos dos señores tienen que estar presentes en un mismo contenido. Si voy a preparar una limonada, yo no puedo dejar el zumo de limón por un lado, el azúcar por un lado y el agua por otro lado. No. Si yo quiero preparar eso, tengo que combinarlo, tengo que mezclarlos. Cuando estos dos se combinan, me generan la solución, que vamos a abreviar SN, mientras que el soluto lo abreviaremos STO y el solvente lo abreviaremos STE. Profe, pero es que yo estuve leyendo y me hablan de disolvente. Precisamente son sinónimos, porque el prefijo di me indica que mínimo hay dos componentes, que sería soluto y solvente. ¿Verdad? Soluto y solvente. Bueno, dejamos allí para no robarles más tiempo. Recuerden que mañana es normalmente la clase. Y en la próxima semana, vamos a necesitar calculadoras.
para aproximarnos, voy a traer